Vamos a hablar de la regresión lineal. La regresión lineal como tal se sustenta en una relación donde y depende de la función de x, es decir, donde existe una relación entre las dos variables. Habitualmente se conoce x como la variable independiente y y la variable dependiente. Para estadística, la ecuación de y se convierte en una ecuación de beta sub 0, el valor que no corresponde a x, es decir, cuando x vale 0, y beta sub 1, que es el coeficiente de x sub 1. Si hubiese beta sub 2, se consideraría beta x sub 2, es decir, un modelo de regresión múltiple. Y el error es aquellas características que están fuera del modelo como tal. Este modelo se convierte, cuando nosotros hablamos de estimaciones y puntualmente de una muestra tomada, consideramos que y es igual a más bx, que es una ecuación con la cual normalmente estaremos más familiarizados, pues se la ve desde álgebra hasta aspectos superiores en ingeniería y en ciencias sociales. Aquí nos interesa principalmente estimar o determinar el significado del valor de b. Cuando b es mayor que 0 se habla de una relación directa, es decir, que los valores que están creciendo en x también crecerán en y de igual manera si hay un decrecimiento en x decrecerán en y. Y cuando es menor a 0, es decir, un valor negativo, se habla de una relación inversa, es decir, que cuando crece x hay un decrecimiento en y. Esto se observa principalmente cuando nosotros queremos identificar relaciones que queremos incrementar algo y esperamos ese efecto, o cuando nosotros queremos incrementar algo y queremos disminuir como consecuencia de nuestras actividades. En cuanto a los coeficientes de regresión, nosotros empezamos analizando el coeficiente de determinación, más conocido como R cuadrado. El R cuadrado tiene la capacidad de dar un poder explicativo al modelo, es decir, mide el porcentaje de explicación de la variable y con respecto a la variable x. Ojo, considerando estadísticamente dichos valores. Habitualmente este valor se mueve entre 0 y 1. Cuando es 0 se dice que no existe ningún poder explicativo y cuando es 1 se dice que es un poder explicativo completo y los valores cercanos a 1 se dirá que tiene un mayor poder explicativo como tal. El coeficiente de correlación conocido como R, este valor está anclado al coeficiente de determinación, pues es simplemente elevarlo al cuadrado y obtenemos dicho valor. El coeficiente de correlación mide la relación de las variables que estamos analizando. Este es un valor que igual, mientras más alto es mejor, mientras más bajo es una relación que no existe. El coeficiente de correlación toma el signo del valor de beta, es decir, que cuando es positivo hablamos de una relación directa y cuando R es negativo de una relación inversa o indirecta como tal. ¿Cómo trabajamos o cómo medimos los mínimos cuadrados? Los mínimos cuadrados nosotros vamos a medir a través de la distancia que nosotros generamos entre la proyección que tenemos en una recta suavizada con el punto original. Esta recta tendrá la capacidad de predecir o representar a todo el conjunto de puntos que tenemos en nuestro plano de dispersión. Por lo tanto, esta será la ecuación de la recta que nosotros formaremos. ¿Cómo vamos a comprobar que hemos hecho bien o que los datos son correctos y nos generan? Pues a través de una comprobación de hipótesis. La comprobación de hipótesis se le realiza por dos maneras. Una con el coeficiente de correlación a través de una prueba Fisher, que finalmente se la ve a través de una tabla nova, donde nuestra hipótesis nula es que ρ o R es igual a 0 y nuestra alternativa que ρ es diferente a 0. Nosotros vemos en este caso en unos resultados de SPSS que tenemos el valor de Fisher y el valor de significancia. El valor de significancia es 0.00, lo cual nos indicaría que ρ es diferente a 0. Para los coeficientes de regresión, es decir, nuestros valores en beta, nosotros vamos a realizarlo a través de una prueba de Student con una estructura similar, donde h sub 0 nos indicará que el valor de beta es igual a 0 y h sub 1 que es diferente a 0. Si nosotros observamos, igual al final tenemos las pruebas de Student, donde nosotros vemos que el valor que estamos identificando podemos verlo como un valor de 0.00, es decir, que el coeficiente de regresión tiene un poder explicativo de la variable como tal.
Al realizar las comprobaciones de hipótesis, estadísticamente tenemos validados los valores y sabemos que son correctos y válidos para nuestro trabajo. Adicional a eso, nosotros vamos a generar algunas observaciones. En cuanto a los supuestos, primero, solamente se trata de datos escalares, es decir, que la regresión lineal no es buena para trabajar con datos nominales y en ocasiones se le ocupa en datos ordinales, como vamos a conversar un poco más adelante. Se asume que es una distribución normal, es decir, que los valores que nosotros estamos trabajando son representados por la media como tal. Y la relación, ante todo, a pesar de los valores estadísticos que tenemos, deben ser sustentados en teoría y lógica, es decir, que sobre todo nuestro sentido común es el que nos va a indicar si es que es una relación adecuada o no. Las limitaciones del modelo. En primer lugar, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos pronósticos, pues en un pronóstico influyen variables exógenas o fuera del modelo como tal. Por lo tanto, nosotros debemos ser muy cautelosos al momento que estamos realizando una predicción. A la final, un modelo de regresión lineal de una variable X con respecto a otra Y no nos va a dar una relevancia del mundo real, pues existen otras variables adicionales que debemos considerar. Aún, sin embargo, a esto es muy válido para realizar diversos cálculos, como por ejemplo el cálculo de proyecciones de presupuestos. No se utilizan variables externas al modelo como se lo había considerado. Estas estarán ancladas en el error y debemos nosotros mantenerlas como tal ahí. Cuando nosotros tenemos una variable y una relación determinada, debemos cuidar que no sea una relación espuria, es decir, una relación falsa que, a pesar de tener una alta relación en la vida práctica, en el mundo real, no es posible que esas dos variables estén relacionadas como tal. Algo similar como el efecto mariposa. Si una mariposa aletea aquí, en Japón va a llover. Es una relación espuria, pues no se puede determinar en el mundo real que exista algo similar. En cuanto a datos ordinales, se ven muchas investigaciones, papers, tesis y demás eventos que se utilizan como tal. Es válido el modelo, se lo puede utilizar, pero hay que tener mucho cuidado con la interpretación. Pues, ¿cuál es la diferencia entre un dato ordinal y un dato escalar? Pues el dato escalar conocemos la medida. La distancia entre 1 y 2 está determinado por una cierta cantidad de números que nosotros debemos medir, dependiendo de nuestro instrumento de medición. Mientras que la distancia en ordinal entre 1 y 2 puede ser como entre sí y no, es decir, una brecha dicotómica, sí o no, o puede ser una brecha de una porción de satisfacción. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando utilicemos variables ordinales. En el caso de variables ordinales se debe utilizar el coeficiente de R de Spearman, que se encarga de medir justamente datos no paramétricos. Bajo estos criterios y bajo estos cuidados y observaciones, la regresión lineal, por ende, es una de las herramientas más utilizadas para poder modelizar y generar diversos modelos que puedan servir para la estructura y para la vida diaria, especialmente en la investigación. Gracias.